tal? ¿Cómo están? Les saluda con muchísimo afecto, como siempre, su amigo Daniel Gershenson. Yo conduzco este espacio que se llama La Cuadratura del Círculo desde hace más de 3 años, por cierto. Muchas gracias por el favor de su preferencia, como dicen por ahí. Y bueno, pues aquí en Rompeviento Televisión por Internet, pues nos ocupamos de distintos temas en este y en otros foros, otros espacios. Temas sociales, de defensa del medio ambiente, de derechos humanos, etcétera. Y pues mi invitado el día de hoy nos va a hablar sobre un asunto que en México realmente se conoce poco y deberíamos, pues como sociedad, como ciudadanía, de involucrarlos más, el tema de la sustentabilidad. ¿En qué consiste? ¿Qué papel debemos de jugar desde la sociedad civil, desde la ciudadanía enterada, exigente, para que México pues, se vuelva un país en donde la sustentabilidad no sea un término esotérico? Quiero darle la bienvenida a Federico Llamas Vidales, director general de la Universidad del Medio Ambiente, cofundador. Federico, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas También cofundaste, según entiendo, y diriges el Centro de Investigación y Aprendizaje del Medio Ambiente. Corrígeme si estoy equivocado. Así es, que realmente fue la primera parte del proyecto de la universidad. Entiendo. La Universidad del Medio Ambiente está situada en Valle de Bravo, en el Estado de México, y es la única universidad especializada en sostenibilidad en el país y un lugar único para lanzar proyectos de impacto socioambiental. Me decías antes de iniciar el programa, Federico, que no solamente es la única universidad especializada en el país, sino es una de las únicas, de las primeras en toda Latinoamérica. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Encantado de estar aquí. Sí, efectivamente, la universidad empezamos el proyecto hace ya casi 12 años y desde entonces, una de las razones que nos impulsó a hacerlo es que cuando hicimos la investigación encontramos que no había ninguna universidad enfocada 100% en el reto de la sostenibilidad. En toda Latinoamérica encontramos un par que eran similares, pero no realmente enfocadas en su totalidad. No solo en México no había, sino toda Latinoamérica. Entonces, la enorme necesidad de un espacio de educación superior que realmente estuviera seriamente tratando de atender este tema. Encontramos algunas pocas en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, algo en Australia, pero en realidad también pocas, ¿no? Y a la fecha en México seguimos siendo la única universidad 100% enfocada en eso. Federico, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Por qué no empezamos definiendo los términos? Es buenísima pregunta, la verdad, y me la hacen muy seguido. Igual no nos va a alcanzar los 20 y tantos minutos que tenemos, pero bueno, sí, por lo menos una introducción. ¿En qué consiste el término? Porque estamos muy hechos bolas con este término, ¿no? Pero en términos muy pragmáticos, muy materiales, es el simple hecho de que nuestro sistema actual económico está utilizando más recursos naturales de los cuales la naturaleza es capaz de regenerar. ¿No? Entonces, la naturaleza es maravillosa y es muy abundante y se regenera a sí misma de una forma espectacular, pero nuestro consumo de recursos es tan amplio, tan enorme, que estamos acabando esos recursos más rápido de lo que se pueden regenerar. Y es como una cuenta de banco. Si estás gastándote más dinero de lo que los intereses, el capital puede generar intereses, pues al rato se te acabas el dinero. Claro. Y es en el camino en el que vamos. Eso es la insostenibilidad. Estamos siendo insostenibles, porque si seguimos consumiendo recursos naturales a este ritmo, en cuestión de entre 30 y 50 años, dependiendo del escenario que veas, vamos a colapsar los sistemas naturales y no vamos a tener recursos naturales de los cuales extraer eso que requerimos para vivir. Y no va a haber salida posible como género humano, pues. Como género humano. Lo que estamos poniendo en riesgo, porque dicen, no, es que pobre naturaleza. No, la naturaleza bosteza. O sea, ya extinguimos al 30% de las especies. Sí. No bosteza tanto. Y si seguimos en este camino, dicen algunos que estamos en la sexta extinción masiva, en este caso ahora provocada por el humano. Un suicidio colectivo. Pero la naturaleza se va a recuperar. Pero lo que realmente está en riesgo es la sociedad y la civilización que la viabilidad de la humanidad en este planeta. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, ¿qué tenemos que cambiar en nuestra sociedad para no consumir tanto de estos recursos naturales y que nuestra sociedad pueda seguir evolucionando? Y es una factura muy grande que le estamos dejando a nuestros hijos y nuestros nietos, porque nosotros, pues, mal que bien, pues tal vez nos toque ver ya la crisis fuerte de esto cuando estemos más grandes, pero quienes realmente la van a vivir en todo su apogeo es nuestro hijo. Un cataclismo.
Pues mira, no me gusta ese tipo de escena porque... Apocalíptica, pero sí una situación en donde mantener el bienestar y la calidad de vida que tenemos ahorita va a ser casi imposible por la falta de recursos naturales, lo cual seguramente empujará a las sociedades de ese momento a luchar por esos recursos naturales escasos y que entonces una vida de relativa paz que hemos vivido casi toda esta generación no la tengan nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces va a ser distinto en diferentes lugares del mundo, distintos para los ricos que para los pobres, no va a ser lo mismo en todo el mundo. Pero pues cuando nos quedamos sin recursos naturales, pues se va a poner difícil. Federico, entonces estamos hablando de un cambio de paradigma inmenso. Muy fuerte, y es lo que lo hace muy difícil, porque cuando hablamos de sostenibilidad o del medio ambiente o de la ecología o del lugar, sentimos que pues, es el problema de allá, de alguna selva, de algún bosque, de algún desierto que está en problemas y que pues ojalá lo resuelvan, ¿no? Uh-huh. Pero no, realmente el problema es nuestro, realmente el problema es cómo estamos organizados como sociedad. Es cómo nos transportamos, cómo construimos nuestras ciudades, cómo hacemos nuestros negocios, cómo nos educamos, cómo cultivamos nuestra comida. Cómo nos alimentamos. Si tenemos que cambiar de fondo cómo hacemos esas cosas. Nuestro sistema, el sistema capitalista que vivimos ahorita fue creado, diseñado cuando no se alcanzaba a ver que los recursos naturales pudieran jamás terminarse. Sí, no había un horizonte. Fíjense que hace 100 años, 120 años, que no es nada de tiempo, cuando el capitalismo estaba agarrando auge, éramos 2.000 millones de personas en el mundo. Ahora somos 7.000 millones de personas y ya estamos cerca de los 7.500. Y ahora vivimos 80 años, antes vivían 30, 40 años. Entonces, antes, hace 100 años, pues te decías, nos vamos a acabar los recursos naturales, jamás, son inagotables. Ahora no, ahora vemos que el humano ha tenido tal huella sobre el planeta que estamos realmente poniendo en riesgo los sistemas naturales como el clima, ciclo de hidrógeno, biodiversidad y la escasez de recursos naturales. Entonces ese es el problema. Tenemos que cambiar de fondo para que alcance. Federico, incluso se habla de ya en el plano de las eras geológicas, ¿no? Que estamos ya transitando del Holoceno, que se supone, ¿no? Digo, es lo que yo he leído, tampoco soy un experto en la materia. Que nos enseñaron. ¿No? Al antropoceno, que ya el ser humano, ya está la incidencia de los humanos que hemos transitado a una era que se define precisamente con ese título, ¿no? Sí, entonces este título de antropoceno quiere decir que entonces las principales, o quizá la principal fuerza que está dirigiendo al planeta, la salud del planeta, la evolución del planeta, es el ser humano. Y lamentablemente no lo estamos dirigiendo en la dirección correcta. Porque estamos, como te digo, se calcula que se ha perdido el 30% de la biodiversidad del planeta. Este es un ritmo de extinción parecido a cuando se extinguieron las especies hace 60 millones de años, 63 millones de años con el meteorito de los dinosaurios. Entonces, jamás creímos, nunca nos hubiéramos podido imaginar que nuestras actividades como seres humanos iban a tener tal impacto en el planeta. Lo mismo el cambio climático. Por eso es muy difícil alcanzar a creer que realmente estamos pudiendo afectar el sistema del clima, que es un sistema tan complejo y tan amplio y tan fuerte, pero del cual dependemos 100%. Y en este experimento que ya lleva 12 años... En la UMA, sí, en la universidad. ¿Con qué te has encontrado? ¿Cuál es el perfil del alumnado? Digo, seguramente ahí vienen de muchos lados y de distintos perfiles, edades y todo. Pero la gente que está participando ya de manera directa en el programa académico... Fíjate que es un perfil muy bonito, porque es un perfil... en promedio de edad tenemos maestrías. En la universidad ahorita principalmente tiene maestrías. Correcto. No tenemos licenciatura todavía. ¿En cuántas áreas, Federico? En 7 áreas distintas. Son áreas que pensaría, la gente normalmente no las piensa como áreas de ecología. Tenemos en arquitectura, en negocios, en derecho, en educación, en agroecología. Pero son estas áreas del ser humano, las actividades del ser humano que tenemos que transformar con nuevos paradigmas, como bien dices, para solucionar este problema. Y el perfil que nos llega son, en promedio, como 30, 35 años, tenemos un rango amplio. Vienen de toda la República porque el sistema es semipresencial, aunque estamos en Valle de Bravo, pero los estudiantes nada más tienen que ir a Valle de Bravo cada mes y medio. Okay. Todo lo demás es por internet. Entonces recibimos a muchos estudiantes del DF, pero también del resto de la República, Monterrey, Guadalajara, Los Cabos, Mérida, etcétera. Algunos
de Colombia. Es lo que me decía. Sí, algunos que vienen de Colombia, de Perú, también de Estados Unidos. Entonces, bueno, hacen el viaje completo hasta Valle cada mes y medio, lo demás es por internet. Y son 2 años de maestría. Son 2 años de maestría. Ok. Y entonces ellos, todo el modelo educativo está basado en proyectos. Ellos desarrollan un proyecto a lo largo de su maestría. Y es este perfil muy emprendedor, es este perfil de gente que de entrada alcanza a ver, tiene la conciencia de que el mundo lo tenemos que cambiar, de que el camino que estamos tomando pues no es sostenible, no se va a poder sostener en el tiempo, además de muchos otros problemas que tiene. Pero no nada más se van a quejar, no es gente que nada más se va a sentar y llorar del tema, sino realmente quieren hacer algo al respecto. Y tienen este impulso de emprendedor social, para arrancar proyectos que aterricen soluciones reales y tangibles. Y es lo que aprenden en la universidad, junto con otros estudiantes y con los docentes, le llamamos una comunidad de aprendizaje, que estamos todos juntos aprendiendo cómo solucionar estos problemas, ¿no? Que tienen muchas escalas y tienen muchas caras. Le llamamos agentes de cambio. Y te digo que es muy bonito porque es un perfil muy esperanzador. Cuando estás en la universidad, se reúnen los 70, 80 estudiantes, más 30, 40 docentes en los talleres. Todos están con proyectos muy interesantes en todo el país, líderes en el tema. Y pues como que tienes esa bocanada de aire fresco, que en el mundo dices, pues mira, por ahí hay un camino factible, ¿no? A diferencia de las malas noticias que escuchamos en muchos otros lados. Mira, tenemos un minuto antes de nuestra primera pausa. Me gustaría preguntarte, ¿por qué Valle de Bravo? ¿Por qué no hacer una universidad con estas características en México o en alguna otra ciudad? La verdad es que fue coyuntural, no fue circunstancial en el sentido de que tanto yo como la directora académica, que es quienes hemos impulsado el proyecto y trabajado en él. ¿Cómo se llama, Federico? Ella se llama la doctora Victoria Aro. Victoria Aro es la directora académica. Nos fuimos a vivir a Valle, eso yo creo que no fue casualidad, nos queríamos salir de la ciudad porque la calidad de vida en la ciudad, como sabemos todos, es un reto. Y yo que estamos buscando una mejor calidad de vida y un lugar más cerca de la naturaleza. Y sin conocernos, nos fuimos a vivir para allá, nos conocimos allá, los dos compartiendo un amor por la naturaleza. Y ahí surgió la idea del proyecto. Entonces decidimos, ahí surgió, ahí lo creamos, es un proyecto vallesano, pero realmente con implicaciones y con miras globales. Y ha resultado ser un lugar muy bueno para la universidad, porque tiene este contexto social y ambiental muy interesante y a los estudiantes les permite salirse del contexto en el que están todos los días, y eso ayuda mucho para realmente pensar de una forma distinta, retar muchas de sus ideas, cambiar muchos de sus paradigmas. Entonces, Federico, tenemos que irnos a pausa, pero vamos precisamente a hablar de ese tema en particular después de que regresemos en unos minutos. Gracias. Encantado.
de regreso aquí en la Cuadratura del Círculo. Nuestro invitado aquí en Rompeviento Televisión por Internet es Federico Llamas Vidal, es director general y cofundador de la Universidad del Medio Ambiente y de lo que fue, digamos, la semilla de esta institución académica, que es el Centro de Investigación y Aprendizaje del Medio Ambiente. Federico, de nueva cuenta, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Estábamos ya hablando, ya entrando de lleno al tema del campus de la universidad y de los distintos proyectos que ustedes encaminan para que uno pueda obtener una maestría. Tu página habla del aprendizaje colectivo para el bien común, de proyectos sostenibles. ¿En qué consiste ya el campus físico? ¿Cómo fue que en fin, ¿por qué nos platicas un poquito también sobre esto? Sí, encantado. Fíjate que iniciamos nosotros, le dedicamos 3 o 4 años al diseño del modelo educativo. Y ya después de tener eso, arrancamos para ponerlo a prueba a través de un programa que llamábamos de Emprendedores Ambientales, que duraba 1 año, eso fue en el 2009. Y eso nos dio pie ya para poder arrancar las maestrías, que las maestrías arrancamos en el 2012, fue nuestra primera generación. Las primeras que tuvimos fue en Derecho, Administración de Empresas y Arquitectura. Correcto. Y hace 1 año arrancamos otras 4 maestrías, que es en Educación, Agroecología, Turismo y Proyectos. Y todas tienen, como te decía, este componente de proyectos ambientales. El estudiante a lo largo de su maestría va desarrollando un proyecto y eso es la manera de aprender más efectiva, porque no son conceptos teóricos, sino las herramientas que les damos en las maestrías las aplican en sus proyectos y regresan a la maestría para hacer sentido y reflexionar sobre lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Y ese es un ciclo, ¿no? de acción y reflexión, de aprender nuevas cosas, aplicarlas y regresar a ese aprendizaje. Y es una manera que aprendemos así a lo largo, a través de docentes, estudiantes, esta comunidad de aprendizaje. Y es muy interesante porque platicamos en el primer bloque un poquito del problema, este problema tan grande que se siente como inmanejable. Pero las soluciones, hay muchas soluciones y son muy emocionantes. Entonces también, en lugar de sentirnos esa sensación que un poco te duele el estómago cuando vimos estos problemas tan grandes, se genera más bien este entusiasmo de ver la posibilidad de hacer tantas cosas. En el camino de estos años encontramos un concepto que ahora dirige mucho del trabajo de la universidad, que le llaman regeneración. Y es un poquito pensar más allá de la sustentabilidad o la sostenibilidad. No es quitarla, porque necesitamos llegar a ser sostenibles en los términos que te lo platicaba, pero también tenemos el reto de regenerar. Entonces no es solo mantener y poder seguir con todo lo que existe, sino la misma naturaleza que está ya tan lastimada, hacer un trabajo de regeneración, pero también un trabajo de regeneración social, inclusive un trabajo de regeneración individual, porque pues, hay mucho que tenemos que sanar en el tejido social y eso se refleja en la relación con la naturaleza. Entonces muchos de los proyectos están enfocados en esta cuestión de regenerar. Entonces ya es más allá de simplemente sostenibilidad, sino cómo los proyectos que generan beneficios. Y los puedes ver desde muchas perspectivas. Estás hablando desde la perspectiva de negocios, entonces es un paradigma distinto de más bien hablar de negocios que tengan beneficios ambientales y sociales más allá de no únicamente económicos. O arquitectura, que platicábamos que la arquitectura es una de las disciplinas que tenemos mucho interés por parte de los arquitectos en arquitectura sostenible. Ahorita pasaron algunas fotos de nuestro campus y hemos hecho un trabajo importante en términos de arquitectura sostenible. El campus, como pueden ver, está en un contexto rural y es un tipo de arquitectura que funciona para un contexto rural, pero que es regenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de la construcción del campus va a tener beneficios, va a tener un impacto positivo, tanto en el medio ambiente como en la sociedad alrededor nuestro. Trabajo en la comunidad también. Trabajo en la comunidad también. Llevamos 3 años, por ejemplo, trabajando en esta comunidad, 4 ya casi, de Acatitlán, que es en donde estamos, una comunidad rural cerca de Valle de Bravo, fortaleciendo ese tejido social para que esta misma comunidad tenga una mejor posibilidad de organización y de recuperarse. Igual el terreno, como lo podían ver, era un terreno que lo compramos, un terreno agrícola muy afectado por agroquímicos en el cultivo de papa de muchos años, y hemos cultivado desde hace 1 año y medio lo que llamamos un bosque comestible, que es un bosque, eventualmente llegar a ser un bosque, un ecosistema completo, pero que produce comida. Y es una forma de resolver una de las necesidades básicas del ser humano, que es comer. Pero a través de prácticas que regeneran el suelo y regeneran el ecosistema. Entonces, como eso en
agroecología, este bosque comestible, o la manera de construir nuestro campus es todo con tierra del lugar, con materiales naturales, maderas certificadas, es autosuficiente en agua, autosuficiente en energía. Entonces vamos a estar devolviéndole a la comunidad agua limpia, devolviéndole a la comunidad energía limpia. Es una manera que entonces siempre pensaría uno que si la construcción de un campus universitario en medio de una zona verde iba a tener afectaciones negativas. Ya nos resignamos en general a esas afectaciones negativas. Que no tiene necesariamente por qué ser así. No tiene por qué ser así. Podemos reinventar la manera de pensar, cambiar esos paradigmas y ponernos el reto de que si vamos a construir algo en un lugar, vaya a tener un efecto positivo en ese lugar. O si vamos a poner un negocio en un lugar, vaya a tener un efecto positivo. Si vamos a cultivar comida en un lugar, vaya a tener un efecto positivo. Y ese es uno de los cambios de paradigmas muy interesantes que estamos explorando en la universidad y en el mundo en general. Se está explorando de cómo la presencia del ser humano, en lugar de tener un efecto negativo en su entorno, tenga un efecto positivo. Y es de las pocas maneras en donde nos va a poder sacar de este problema en el que estamos ahorita. Federico Llamas, para aquellas personas interesadas en conocer un poco más o mucho del proyecto de UMA México, que ya tiene una cuenta en Twitter, le estamos compartiendo, también búsqueda en Facebook, que además de ingresar a la página que tienen, o de pedir algún tipo de información al correo informes@umamexico.com, ¿qué más podríamos esperar? Pues mira, sí les recomiendo mucho entrar a la página, ahí está toda nuestra información. Y tenemos, además de las maestrías, tenemos cursos. Cursos que van desde cursos de un día a cursos de 3 meses. ¿Cursos presenciales o virtuales o las dos Tenemos cosas? algunos virtuales, pero la mayoría son presenciales. Y es una manera de acercarse a la universidad, conocer la universidad, ir a Valle Bravo, es muy bonito además el paseo. Estamos a 1:20 de aquí, está muy cerquita de la Ciudad de México. Entonces, métanse a la página, vean los cursos si les gusta el tema, si se pueden inscribir a uno, pues vale la pena. Los cursos son muy buenos, pero además es una puerta de entrada a todos estos temas y a este mundo que está realmente, es una conversación que está sucediendo a nivel global. Actores en todo el mundo están haciendo estas preguntas, ¿no? Entonces es muy interesante. Métanse a la página. Facebook también nos encuentran en Facebook como Universidad del Medio Ambiente. Publicamos mucho en Facebook, hay mucha actividad en nuestra página de Facebook. Entonces la gente que le interesa estos temas va a encontrar muchos artículos, muchos videos, mucha información relevante que los invito. O si no, simplemente visita la universidad, escríbanos al correo de informes@umamexico.com.mx y les podemos informar de cuándo tenemos algún taller, cuándo hay alguna actividad especial, para que nos visiten y conozcan no solo las instalaciones, sino realmente a los estudiantes y los docentes. Y acercarse, vale la pena, es un tema apasionante, es un tema que para quien nos guste y nos inquiete este tipo de temas, esta situación que estamos viviendo, otra vez no importa si somos arquitectos, abogados, educadores, agricultores, hombres de negocio, emprendedores, desde cada una de las disciplinas hay algo que hacer. Ciudadanos, simplemente como ciudadanos hay muchísimo que hacer desde la plataforma de organización social y ciudadana. Federico, pregunta obligada. ¿Has tenido algún acercamiento con los distintos niveles de gobierno? ¿Cuál es la sensibilidad a ojo vancouverano para estos temas? Yo también sé que es una pregunta que ameritaría otro programa o varios más, pero ¿cuál es la visión que se tiene de la sustentabilidad por parte del gobierno desde tu perspectiva? Es una muy buena pregunta. Yo creo que tanto gobierno como el sector privado, hace unos años, hace 20 años el tema era inclusive negado, ¿no? Era un tema que ni siquiera se ponía sobre la mesa. O esotérico, ¿no? Sí, completamente fuera de la conversación. Hace 10 años ya empezaba, pero todavía la gente lo ponía como un tema realmente secundario, no le daba mayor importancia. Hace unos 5 o 6 años empezó a considerarse el tema como un tema de moda. Y, con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica. Positivo o negativo. Positivo y negativo. Y esa moda empezó a obligar que tanto políticos como empresarios tuvieran que cuando menos subirlo en su lenguaje, ¿no? Cuando menos lo tenían que mencionar. Asumirlo en su discurso. Asumirlo. Y eso tuvo cosas buenas, porque lo puso en el lenguaje, lo puso sobre la mesa, pero lo hizo que también se manejara de manera muy superficial. Y lamentablemente no es una moda, ojalá fuera una moda, porque pues no tendríamos que hacer nada, la UMA no tendría que existir y nos podríamos simplemente sentar a ver la tele y la moda pasa solita. Entonces, no es una moda, es un problema muy serio, muy grave, muy profundo, que tenemos que hacer algo para resolverlo. Que nos afecta a todas y a todos. Que nos afecta a todos.
Bueno, pues no es una moda. Y creo que ahorita estamos un poquito en la transición, en donde tanto empresarios como gente de gobierno se empieza a dar cuenta que no es suficiente nada más mencionarlo en su discurso, no es suficiente nada más ponerlo en su página de internet, no es suficiente que lo maneje su área de comunicación y mercadotecnia, sino realmente lo tienen que entender. Cuando se empiezan a meter a ellos se dan cuenta que es un tema complejo y profundo, y que para solucionarlo va a requerir una voluntad seria por parte de los líderes de nuestra sociedad. Y creo que nos estamos empezando a dar cuenta de eso, o cuando menos los líderes empresariales y gubernamentales. Están empezando a darse cuenta que lo tienen que tomar en serio y que tienen que entender de qué se trata este enorme reto. Y creo que ahí estamos, ¿no? Entonces, cuando menos desde el punto empresarial, que lo hemos vivido un poquito más que del de gobierno, yo he dicho que hace 20 años el tema de sustentabilidad estaba relegado a las áreas de ingeniería y de salud. Luego lo pasaron al área de mercadotecnia. Y ahorita apenas la conversión está entrando a la Junta de Consejo y a los socios, ¿no? Okay. Y ahí es donde tiene que estar. O sea, realmente y la sociedad, Federico, las pláticas, porque tú entiendo, incluso invito, ¿no?, a que hagan una búsqueda con tu nombre y presentaste tu proyecto en TED, esta plataforma pues muy popular. Vamos, en tu interacción con agentes sociales, pues, o con la gente común y corriente, ¿sí ves una sensibilidad un poquito más sí ha aumentado, orientada? Definitivamente va aumentando, va cambiando. La gente lo incorpora no solo en sus diálogos, sino lo empieza a incorporar en sus estilos de vida, en sus decisiones, en su manera de vivir, pero lento, porque está compitiendo también con esta obsesión con la comodidad y con la superficialidad y con el entretenimiento, el consumismo. Y con el consumismo. Y claro que estos otros elementos tienen una fuerza tal en nuestra sociedad que elementos que nos inviten a un estilo de vida de mayor conciencia, un poquito más sencilla, más sana para nosotros y para el medio ambiente, pues están con una competencia muy fuerte, ¿no? Entonces, ha caminado mucho. La diferencia de hace 10 o 20 años ahorita en el mundo entero es abismal. La Ciudad de México tenemos un ejemplo como la Ecobici, que por ejemplo es un proyecto espectacular, muy bueno, en términos sociales, que ambientales. Habría que intensificarlo, ¿no? Habría que multiplicarlo por 10 o por 100, ojalá lo más que se pudiera. Pero bueno, existe. Hace 5 o 10 años hubiéramos pensado que hubiera sido imposible, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Ahora, no sé si vamos avanzando a la velocidad de vida. Esta es una pregunta muy importante. Yo creo que vamos avanzando, pero quizás sea demasiado poco, demasiado lento para el tamaño del problema. Federico Llamas, te agradezco. Como no tienes una idea, no será la última vez. Te invitamos a ti, a tus colaboradores, colaboradoras. Y por lo pronto, pues lo único que nos queda es despedir este espacio. Muchísimas gracias. Métanse a la página de UMA México, a todas las plataformas que ellos están manejando. Y bueno, nos vemos la semana entrante. Muchísimas gracias. Estos temas, pues cada vez se tienen que volver más relevantes y seguiremos abordándolos aquí. Gracias. Muchas gracias. Los derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar.